Bueno, probando. Sí. Ya empezó. Pues bueno, vamos a empezar. Hola, Dana, buenos días. Hola, profe, buenos días. ¿Cómo estás, hija? Pues ahí vamos, poco a poco. Todavía no me recupero, pero Bueno, ya de somos. salvo a nada ya me siento mejor. A comparación del domingo o el lunes. Bueno, pero por lo menos ya estás mejor, ¿no? Sí, profe. Bueno, hija. Entonces le vamos a dar ahorita. Hola, Rica, buenos días. Buen día, profe. Pues le vamos a dar precisamente a lo que es lo nuestro. ¿Sale? Habíamos visto la sesión pasada, ya lo que son, empezamos a ver lo que son las fuentes de derecho internacional privado. Habíamos visto que los tratados internacionales, perdón, internacional, público, discúlpenme, era la primera, la más importante de los tratados internacionales y habíamos visto negociación y adopción del texto. ¿Vale? Luego tenemos precisamente lo que es el consentimiento. ¿Sale? Recordemos que el consentimiento es la manifestación de la voluntad, sea por parte de un Estado o sea por parte de las personas. Y hay muchas formas. Para el caso, para el caso de el consentimiento en los tratados internacionales se puede hacer
de varias maneras. La primera es la firma, es decir, ese acto protocolario que ustedes ven, que ponen en la televisión y que salían los dos presidentes firmando, intercambiando el documento. Bueno, pues a eso se refiere. ¿Sale? Ay, chillón. Pásale, hija. Perdón. Le pachorré Escape sin querer. ¿Sale? Entonces, ese acto protocolario que ustedes tienen es precisamente el que van a tener que realizar, ¿no? De decir, ah, bueno, firmamos y ahí está, ¿no? Sale. Otra es el canje de instrumentos. ¿Cómo que el canje de instrumentos? Yo voy y se lo entrego, precisamente, y le entrego mi copia, a lo mejor con una señal, con una edición o con algo particular que representa a mi país. Y lo mismo a la otra persona, ¿sale? No necesariamente va plasmada la firma, sino que simple y sencillamente es el intercambio de los documentos, el que él tenía con el que yo tengo. La ratificación, déjame ver si la tenemos, ahí está. La ratificación refiere precisamente a cuando ya un tratado previamente existe y este tratado lo que hace es que lo adherimos, ¿sale? Perdón, lo adherimos. Lo hacemos válido dentro del territorio nacional, ¿sale? Es decir, uno, uno de los más claros siempre va a ser, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, ¿sale? Perdón, el Tratado de Libre Comercio, no. El de Unión de la ONU, ¿sale? Ya es un tratado internacional que existe a partir de 1945. Todos los países que se unen a la ONU tienen que ratificarlo, es decir, tienen que manifestar que están de acuerdo con el tratado internacional y con las reglas que le impone, ¿sale? Luego viene precisamente la adhesión. Esto también tiene que ver un tanto con tratados internacionales existentes. ¿Cuál es la diferencia entre la ratificación y la adhesión? La ratificación, tú estás reconociendo, ¿sí? O a lo mejor puedes llegar a tener cierto tratamiento especial o puedes solicitar que no se te apliquen todos que no se te apliquen precisamente todos los beneficios o todos los castigos. ¿Sale? Por eso es la ratificación, porque tú la vas pues, por su parte. Sin embargo, en cambio, en la adhesión, no. En la adhesión lo que tú tienes es que simple y sencillamente tiene que cumplir con lo que ya está previamente estipulado. ¿Sale? Es decir, en la adhesión lo único que haces es que, así como está el contenido, así es como te lo van a aplicar. Y en la ratificación, no. Puedes hacer algunas manifestaciones de conformidad o de disconformidad. ¿Sale? ¿Vamos bien, Yadis? Hola, Sandy, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué onda, Edgar? ¿Cómo estás? Hola, profe, bien, bien. Qué bueno, hijo. Ya no veo yo nada. Perfecto, Sandy. Ya te leí, hija, no te preocupes. Seguimos de frente. Voy a mover. 2. Costumbre internacional. Si bien es cierto, nosotros nos han enseñado que la costumbre es un acto repetitivo, constante y perpetuo en el tiempo, que con el paso de la misma consecución temporal, si este se vuelve obligatorio. ¿Sale? Y obviamente esa obligatoriedad es reconocida por la ley. Debo de aclarar, porque por ahí me van a decir, no, pues si es reconocida por la ley, entonces ya no sería costumbre. No, cuando la costumbre pasa o se transforma a través de un procedimiento, gracias, hija, a través de un procedimiento o del proceso legislativo, del procedimiento de formación de leyes, dependiendo del país, entonces esa costumbre deja de ser costumbre para ser ley. Pero cuando la costumbre es incorporada a la ley, es decir, la ley ya existe
y lo único que hace es decirle, por ejemplo, esta situación se la protege el derecho y le da estas condiciones. El ejemplo más claro de esto es precisamente lo que siempre hemos venido platicando, es el concubinato. Es una cuestión de hecho. ¿Sale? La ley no la reconoce, la ley la reconoce como una relación de hecho, porque su misma definición te lo dice. ¿Sale? Y te dice, tiene estos beneficios. Mas, sin embargo, en ningún momento te da un procedimiento para que tú reconozcas el concubinato en primera instancia. Es decir, o sea, tú te pones a leer el Código Civil y no hay o el Código de Procedimientos, no hay una acción que te diga reconocimiento de concubinato. O sea, no. ¿Sale? Si bien es cierto, hay una acción que es el reconocimiento de estado de casado o casada, depende si es mujer o hombre, o bueno, de unión o de no binario o de transexual o de alguno de esos compas, pues bueno, no, ya es otra onda, pero existe la acción o el procedimiento que es el reconocimiento de estado de casada, ¿sale? O casado, dependiendo. Entonces, ahí es donde se nota precisamente que la costumbre entra de manera distinta. Sí la reconoce la ley, pero la ley al final del día solamente se encarga de darle un significado para poder entender en qué momento estás en esas condiciones y cuáles son las consecuencias de esas condiciones. ¿Sale? Por lo tanto, la costumbre, ¿sí? En el caso del derecho internacional, es un tanto diferente. ¿Por qué? Porque siempre son comportamientos o conductas que los estados permiten y que sí se vuelve para esos estados. ¿Sale? Y las demás naciones literalmente se dan color o se dan cuenta de cómo estás tratando ese estado. Y por tanto, los estados dicen, no, pues estaba muy bien por México, qué chido por ellos, shalala, 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 ¿no? Pero al final del día México no hace ninguna manifestación, ni tampoco hay un tratado internacional que reconozca esa situación, ¿sale? Por eso, la Corte Internacional se encargó de dar ciertos requisitos a la costumbre internacional, ¿sale? Me es cuando ya dice. Uno, primer requisito. Cuando no hay ley general, esta deberá tener, ¿sí? Aprobación de las demás naciones. Es decir, que la autopráctica realmente repercuta o representan un beneficio para el Estado que la está recibiendo. Ok, ese es un desmauser, sí, es completamente un desmauser. ¿Por qué? Pues los estados van a decir, no, unos van a decir, sí, no, muy bien, México, en la chirriona, ¿no? Y otros te van a decir, pues no, México, estás mal, así no se hace, hazlo de esta manera, ¿sale? Entonces, si bien es cierto, es literalmente imposible tener contentos a todos, y eso hasta la vida personal uno lo sabe, también lo es que los estados tampoco van a hacer, quedarse calladitos, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo más conveniente? Lo más conveniente es que por lo menos la mayoría de los estados esté de acuerdo, ¿sale? Luego, que la conducta consuetudinaria repetida constantemente dependa de las condiciones. Es decir, tú no le puedes no puedes crear una costumbre por ejemplo, Estados Unidos, sí, porque automáticamente no es una costumbre, es una situación de desventaja. A diferencia de, por ejemplo, que tus actos beneficien o repercuten en un beneficio y así sea considerado por otros estados, por ejemplo, El Salvador, ¿no? Bueno, ahí sí hay condiciones. ¿Por qué? Porque estamos en el mismo plano. Ambos somos países en vías de desarrollo, ¿sale? Entonces, hay que tener en cuenta que esa es otra condicionante muy especial, ¿sí? Que tiene que ver con las condiciones de cada país y las condiciones del propio acto que vas a crear. Luego, siguiente condicionante, que se practique con la certeza, bueno, valga la redundancia, que cuando se ejercite la costumbre, se practique una acción que responda a una obligación jurídica y no que confeccione simple y sencillamente una cuestión. Es decir, la costumbre internacional tiene que responder precisamente a una situación imperante. Es decir,
Si yo, México, permito que guatemaltecos y beliceanos entren al país, sí, porque su país está cayendo a pedazos, ¿no? Y les permito entrar sin decirles nada, ¿sale? Ahí no aplica precisamente la jurisprudencia, digo, perdón, la costumbre, ahí no aplica. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente es una cuestión de atención. Tiene que responder a una obligación, es decir, a una situación que nos vincule con ese país que hayamos tenido ya. Por ejemplo, ¿dónde nace una obligación jurídica entre los estados? ¿No? ¿Dónde nace? ¿Dónde nace una obligación jurídica con los estados? ¿Cuál sería una, por ejemplo? Así es. ¿Pagar impuestos? No, eso es interno, hijo, pero casi le tienes. ¿Cómo no escuché lo que me contestó, perdón? Que tu respuesta de los impuestos, no, pero anda cerca. Ok. Es exactamente, aquí a tu compañera ya le atinó, o más Ah, bien, sale, Yadis dice que de los aranceles, en efecto, sale, los tratados de libre comercio, por ejemplo, o simple y sencillamente un acuerdo de respeto entre los países, ¿no? Oye, México, un acuerdo de respeto de mercancías, sale, y entonces derivado de ese acuerdo de respeto, tú le dices, bueno, pues como son mis compitas los guatemaltecos, pues les vamos a bajar la tasa, ¿no? Pues tenemos un acuerdo de respeto, tenemos un acuerdo de intercambio cultural, de intercambio comercial. No es un tratado referente precisamente a actividades comerciales, pero ese acuerdo de respeto, de intercambio cultural y comercial puede invocarlo o puede crearnos una obligación jurídica. Sí, ya estamos unidos precisamente con ese estado. Y entonces, pues México dice, ah, pues, sí, pues órale, son mis compitas, se portan buenos a los guatemaltecos, pues les bajo los aranceles, ¿no? Para que puedan, vender aquí en el país y hacerse de dinero y puedan salir de su pobreza, ¿no? Bueno, pues ese simple hecho de que México diga eso y los demás países no pinten, que lo pongan el grito en el cielo, y es más, digan, no, pues sí, qué chido por México, que busca que sus compas, los centroamericanos, salgan adelante igual que él, ¿no? Cosas así. ¡Pum! ¿Sale? Ya con eso ya morimos. ¿Por qué? Porque eso lo pueden invocar ellos precisamente como costumbre, porque cumple precisamente con las condicionantes. ¿Por qué? Porque si es aceptado por todos los países y nadie te rezonga ni te respinga, primer elemento completo. Que sea repetido y constante, que cada vez que los guatemaltecos manden productos hacia acá, se les aplique la baja de aranceles. Pum, segundo elemento. El tercer elemento, pues no es precisamente una obligación jurídica, en la intercambio cultural y comercial, un acuerdo de intercambio cultural y comercial. ¿Sale? No especificamos bien esa parte, pero ya valió. ¿Sí? Entonces ya la tenemos. Con eso ellos ya pueden invocar costumbre internacional. Y entonces, cuando nosotros le queramos aplicar la voladora, pues ellos también nos la van a voltear. Y ahora la voladora va a ir contra nosotros porque se van a ir con la corte y le van a decir a la corte, oye, ¿sabes qué? Pues es que México me bajó los aranceles. Si bien es cierto, teníamos un acuerdo de intercambio cultural y comercial, no establecimos ninguna regla de preferencia ni en ninguna situación de comercio, pero sí establecimos un respeto a nuestras mercancías. Él nos bajó los aranceles. Por lo tanto, derivado de ese acuerdo, sí, yo te pido que siga esa bajada de aranceles y que no la puedas subir. Y tómala, ¿sí? Nos la aplicaron. O sea, hay que tener mucho cuidado. Por eso los países son muy cuidadosos con ese tipo de cosas, ¿sale? Por eso son muy raros, muy, muy raros los problemas que se resuelven por la costumbre internacional, ¿sale? Formas de extinguir la costumbre internacional, ¿sale? ¿Cómo la extingo? Cuando ya no la necesitas, ya no la ocupes o aparezca una nueva. ¿Sale?
En esos casos, precisamente, ya es cuando aparece o cuando tienes, ¿cómo llamarlo? Cuando ya no tienes la necesidad básicamente de que ésta sea invocada. ¿Sale? Ya, ya disculpen. Para no contaminar. ¿Sale? Luego entonces, ahí es donde viene este tipo de temas, ¿no? O sea, ya aparece una nueva costumbre, pum, se acabó la anterior. Nunca la invocaste, te cambiaron la situación jurídica, pum, Dios, bye. ¿Sale? Entonces, ahí viene este tipo de características. Ahora, si bien es cierto, la costumbre no es, ¿cómo llamarlo? Perdón, chicos. La costumbre la manejan muchos autores como una fuente directa del derecho internacional. Sí y no. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Porque antes de las relaciones internacionales o de que realmente se inventara el derecho diplomático como tal, como tal, las comisiones para las cuestiones de amistad y todo eso, realmente no ocupaban costumbre internacional, ¿sale? Era muy raro, muy raro que un país te dijera, pues pásate, ¿no? O sea, así. O vamos a firmar un tratado internacional, o sea, no. Por ahí de los años 1910, 1920, precisamente con las guerras mundiales, el derecho internacional, los tratados internacionales empezaron a tomar más auge, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden que aparte de que somos una bola de revoltosos los seres humanos, también lo es que las guerras mundiales rompieron precisamente los esquemas, ¿sí? Yo, por ejemplo, podía llegar a Prusia, ahora Alemania, ¿sí? Bueno, una parte de Prusia es Alemania, no toda era Prusia, no toda Prusia es Alemania, ni tampoco era Rusia, también era una parte, ¿sí? No, Prusia se conformaba por varios países, lo que era anteriormente Francia, Alemania, Holanda, parte de Rusia, y no me acuerdo qué otro que se me está olvidando, ¿vale? Antes era muy fácil de que, por ejemplo, yo llegara a Prusia y dijera, oye, pues quiero hablar con tu rey y hacemos un acuerdo, ¿no? Y lo hiciéramos de palabra. Oye, pues tú hiciste una promesa, ¿no? No, ¿sabes qué? Desconozco mi palabra y vámonos, ¿no? Que era lo más usual. Entonces, de ahí surge la costumbre internacional como una fuente directa. Sin embargo, actualmente ya no. ¿Por qué? Pues precisamente por la gran cantidad de problemas que hubo por la Segunda Guerra Mundial. ¿Sale? De la primera, el ataque del ejército prusiano a los diferentes países, la invención de la bomba mostaza, los Zeppelins, todas la creación de armas de destrucción masiva, y luego ya la aplicación de las mismas en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, donde realmente pues escabicharon a todo mundo, casi, casi, ¿sale? Entonces, derivado de la Segunda Guerra Mundial, la costumbre pasa a un segundo plano, ya no es una fuente directa. Ya ningún país quiere hacer las cosas por costumbre, de hecho ni la gente misma, pero bueno, ¿sale? Pero eso es normal. Eso se llama seguridad jurídica. Luego, los principios generales del derecho, esos principios precisamente sí rigen en todos los ámbitos del derecho. Son varios, claro que son varios, son precisamente derechos, cuestiones, paradigmas, axiomas que permiten definir el derecho. Por ejemplo,
Famosísima primero en tiempo, primero en derecho. Aplica aquí en China. Es igual. ¿Sale? El que paga mal, paga 2 veces. También lo aplican en China. El de no hay pena sin ley, también. Lo aplica en casi todo el mundo. El de bueno, muchos otros más, ¿no? Estos no se me vienen a la mente todos. Para que son muchos otros montones. Y los básicos, ¿no? Los que nacieron desde Inglaterra, que son el derecho al debido proceso, no puede ser enjuiciado 2 veces por el mismo delito, shalala, 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 ¿no? Entonces, básicamente todos ellos, todos esos principios, ayudaron precisamente a crear o a perfeccionar la técnica jurídica para el derecho internacional. Es decir, ok, lo pactado es lo que debes de cumplir, respetas lo que se pactó, ¿sale? Todo eso precisamente ayuda a perfeccionar al derecho y volverlo más fuerte, ¿sale? Entonces los principios sí, sí están presentes. Todos los principios están presentes, ¿sale? Ahora, algo que deben evitar. Disculpen, chicos. Paqueterías vía aérea, ¿vale? Ustedes disculparán, chicos. Ya se dan cuenta que todavía no me recupero al 100. No se preocupe, profe, se entiende, se entiende. Gracias, hijo. Pero por lo menos ya estoy mejor que antes. Mejor que el martes que nos escuchamos. Eso es lo bueno. No, la verdad, mejor así. No me he tomado nada. He estado viendo qué tal andan mis defensas. Y bien andan bien. No, pues es que no se puede, hija. A ver, ya despide una imposibilidad del mundo. O sea, pide que no tomemos coca con hielo. A ver, Si ¿cómo? no es, es pecado. Es exactamente, es un sacrilegio eso. No tomar coca con hielo es un sacrilegio. Es casi es un pecado capital. Ya lo traía en la sangre. Mira, ya vamos dos que dicen lo mismo, ¿eh? Además, como bien dice Dana, sin hielito no sabe. No, profe, yo casi no tomo refresco. No importa, Dana, tú di que sí ya. Tú di que sí, ya. Y también dije, no, que ya lo traía en la sangre. No puede vivir sin su coca. Claro. No, hija, pero bueno. Bueno, las demás, Erika, Sandy, Edgar, yo creo que ya tenemos material como para hacer un sacrificio humano, ¿sale? Ya aquí podemos sacrificar a Dana y a Yadis, a los dioses de la coca, ¿sí? Para que nos den más fuerza y nos den más riñón para aguantarla, Profe, ¿no? pero yo no tomo coca. Oh, Erika, oh, ¿cómo es posible, hija? No, Ah, no, lo no, siento, no. profe, lo siento, no tomo No, coca. hombre, me tocó el grupo de los niños que no toman coca. Sandy dice que tampoco. Maldita sea. Entonces nos van a sacrificar a nosotros. Sí, me caen. ¿Sabes qué, Edgar? Creo que es hora de empezar a correr. Sí, sí, sí. No puede ser, es primera vez en mi vida, bueno, no primera, bueno, sí, que me toca bueno, más, bastante gente atear la coca. Ate a la coca. Sí, Ay, no, bien no, ahí. qué bárbaros, no, pero bueno, totalmente respetable, chavos. Qué bueno que no toman coca. Yo también ya le estoy tratando de dejar, pero ella no me deja a mí. Es una relación tóxica.
bastante criminal la relación, ¿no? O sea, yo la quiero dejar y ella se me pega y se me pega y se me pega y pues no se puede, ¿verdad? Y luego no me ayudan a ayudarme. Échale. Pues es que lo único que le gusta que le compro entonces, le compro juguitos o qué. ¿Sale? Pero bueno, seguimos, chicos. ¿Por qué no hay que equivocarnos? Uno, los principios generales del derecho nos vas a encontrar en toda norma internacional. Los principios de derecho internacional se encuentran precisamente dentro de los tratados internacionales y dentro de la costumbre. Sí, por ejemplo, ¿cuáles son los principios de derecho internacional? El respeto a los países, el no intervencionismo, sí, solución pacífica de las controversias, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los principios del derecho internacional, ¿sale? Y los principios del derecho son precisamente los que ya hemos visto. Primero en tiempo, primero en derecho, nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Lo que pactaste es a lo que te obligas, debes respetar lo pactado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes se fijan, son dos muy diferentes. Uno tiene que ver con la propia esencia del derecho internacional y el otro tiene que ver precisamente con la forma en que se va a desenvolver el derecho internacional como una ciencia del derecho. ¿Sale? Pasamos, sí. Pasamos precisamente a la... Profe, Dime, ¿me puede repetir lo de cuáles son los principios del derecho internacional, por favor? claro, hija, mira, son varios. Yo cité unos tres, que es precisamente el respeto entre los países. Es decir, o sea, tú tienes que tratar a los países de la misma manera. Así sean desarrollados en vías de desarrollo. ¿Sale? El no intervencionismo. Que eso ya muchos países en realidad nada más hacen lo que se conoce como el juego. ¿Sale? ¿Por qué? Porque si realmente no existiera el principio del intervencionismo, ya hubiera estallado la Tercera Guerra Mundial con el loco del Trump y el presidente chino. Nada más. Se dijeron, se insultaron y ya no pasó más. ¿Sale? ¿Qué es el principio del intervencionismo? Que tú no te puedes meter en los asuntos de otro país. ¿Sale? Estados Unidos tiene una gran lista de no haber cumplido este principio. ¿Por qué? Tan solo empezamos con el golpe de Estado en Chile. Y Estados Unidos no se tiene participar simplemente en la iniciativa de la Comunidad. Rusia contra Ucrania. Sí, porque Putin se la sentenció, ¿eh? El que se meta, Sí. lo voy a atacar. Por eso podemos estar de Ucrania y llegar al grupo de no sé qué de la ONU, ¿no? Porque al unirse, era el único que estaba huérfano, ¿no? Y al unirse, pues, estaban comprometidos con esa área, no defenderlo, ¿no? Apoyarlo. Ya. No ofenderlo, apoyarlo. ¿Sale? Entonces el principio de no intervencionismo es eso, o sea, no meterse en asuntos de otro país. ¿Sale? Y el de resolución pacífica de las controversias. Tratar de evitar la guerra. ¿Sale? O sea, tienes bronca con un país, pues no es de que llegues y le digo, pues vas a ver, te voy a aventar todos mis misiles y te vas a morir. O sea, no, eso no. ¿Por qué? Porque todo eso es precisamente lo que estamos tratando de evitar con la Tercera Guerra Mundial. ¿Sale? Hasta acá vimos cómo devoraron el aire. ¿Sale? Entonces, si tú tienes un conflicto, la primera manera es negócialo, solucionalo, siéntense y platiquen. Si no hay forma, pidan ayuda a otros estados.
Si no hay forma, hay organismos internacionales. Si no hay forma, adistánciense y luego se vuelven a hablar. Y si ya por ninguna forma ya no hay ya no hay medio por el cual, porque tienen que evitar la guerra, hecho el Tratado Internacional para la Solución Pacífica de los Conflictos Internacionales, que no me acuerdo el nombre completo, discúlpenme. Te dice, literalmente te dice eso. O sea, sí, como si fueras matrimonio. No puedes estallar una guerra, porque saben perfectamente que hay países que se unirían con unos y se unirían con otros. Lo que se pretendió con este tratado, que nace precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, es eso, la Tercera Guerra Mundial. Culpable de todos los desastres para evitar la segunda. Y aún así, ¿qué pasó? Se aventaron la segunda. Y ya quieren aventar la tercera. Ya no esperando a ver quién se les muere, quién los atropella. Literal. Entonces, pues literalmente nada, estamos a la expectativa de ver a qué hora nos mandan a la guerra, todos los varones. Bueno, ahora dicen que la guerra no va a ser tan bélica, ¿no? Que va a ser más de inteligencia y de enfermedades virales, ¿no? Más químicas, biológicas, ¿no? Y de inteligencia visual, ¿no? ¿Y qué va a salir peor? Que nos manden a la guerra o que nos manden bombas con virus como el cobicho. Pues, creo que es un intento mundial, ¿no? Y ay, no importa, ay, se me cae el frasco. Tipo las películas de Resident Evil, ¿no? Que se me cayó el frasquito con el virus o lo aventó sin querer, ay, se me resbaló y todo se volvió zombie, ¿no? Pues, es mi sobrina, y vamos a hacer lo que son. Ajá. No dudo que sí sea. Ya por eso lo hago en noche práctico. Ya hago el sonido de zombie para irme acostumbrando a los sonidos. Sí, pues practico, claro que sí, pues pongo el videojuego y ahí escucho los audífonos y los zombies. No, no es cierto, perdón, chicos, bueno, regresamos al punto. Entonces, sí, efectivamente, este tratado de respeto, de solución pacífica de los problemas, tiene que ver con eso precisamente. ¿Sí? Son los más básicos, los principios más básicos del derecho internacional. Los más básicos, hija. Pero realmente son los que a la fecha siguen teniendo vigencia. O sea, si hacemos memoria, estos principios vienen ya desde 1915, 1920 más o menos. ¿Sí? Se dejaron de aplicar cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, se vuelven a retomar finalizada la Segunda Guerra Mundial y ahora, literalmente, es el pan nuestro de cada día, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, siendo realistas, pues, ¿qué pasó con Trump y con el presidente chino, que no sé cómo se llama? Pues se dijeron de todo y nada, y no pasó nunca nada. Ya sabían que realmente no iban, ninguno de los dos iba a hacer nada. Pero también fue a su país, ¿no? Trump fue por Ya después, ya después fue a Corea, y que qué onda, cómo estás, y todo así de compitas, ¿no? Y dices, o sea, primero te quiero matar y luego ya te saludo con si fueras mi carnalito. Pues sí está medio raro, ¿no? Pero bueno, está mejor así, porque si no, pues ya nos habría tocado bailar con la más fea. Entonces, esos son los principios básicamente, de algunos, y vuelvo a enfatizar la palabra algunos. Ahora, viene la jurisprudencia, que no tiene el mismo sentido que la jurisprudencia de nosotros. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia en el derecho internacional son todas las sentencias que emiten los órganos internacionales con capacidad jurisdiccional. La Corte Interamericana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Internacional, shalala, 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 todos los demás organismos que tengan facultad de decisión, de jurisdicción. ¿Sale? Esa es la jurisprudencia. Sin embargo, en realidad, y siendo realistas, el nombre correcto no es jurisprudencia, son los precedentes. Ese es el nombre correcto. Hubo una conferencia que, que dio precisamente a la Suprema Corte
por ahí del año pasado, por noviembre del año pasado, donde tocaron esos temas. ¿Sale? Y todos los ponentes señalaban que los precedentes de la Corte Interamericana eran precisamente las decisiones y que eso es lo que nosotros aplicábamos o que nos aplican, el precedente. Pero que nosotros tenemos una cosa más maravillosa, que era precisamente la jurisprudencia. Dice, porque te decía, que encuentres 5 casos que compartan características para poder emitir un criterio que te resuelva esos 5 casos con características similares, dice, es fantástico. O sea, realmente a México lo elogiaron mucho por haber creado la jurisprudencia. Dice, porque no siempre la creas, ¿vale? Pero cuando la creas, estás desarrollando un criterio, dice, único, que trata de englobar la mayor cantidad de supuestos. Por eso decían todos los ponentes, que la jurisprudencia mexicana es el invento más grande del derecho en México. O sea, ¿cómo es posible, no? Pero bueno. Entonces, aquí debemos entender la jurisprudencia como el precedente. ¿Sale? No vas a entenderla como se entiende en México. ¿Sale? ¿Y cómo se entiende en México? A ver, mis niños de derecho. ¿Qué es la jurisprudencia según nos han dicho? Dime, Edgar. Ya, es una interpretación que da el legislador que tiene un carácter obligatorio. No. Que puede emitir jurisprudencia en sentido de que emite una resolución, así como ya lo había explicado el profesor, de cinco casos en el mismo sentido y uno en contra para poder emitir una jurisprudencia. Ok. Tampoco. Parcialmente. Porque tampoco la Suprema Corte. Muy bien, Sandy. Es una resolución que hace. Tienes que ser específica, hija. Vamos a ver. ¿Qué hacen los tribunales? Ok, Sandy, yo te pregunto, ¿cuáles tribunales? Aquí su compañera Sandy nos dice que es una resolución que hacen los tribunales. Nada más para corregir, comprobar, corroborar, checar, analizar, administrar, que efectivamente la respuesta es correcta. Nada más la pregunta es, ¿qué tribunales? Porque hay un chorro y 3 montones. Al Consejo de la Judicatura, te voy a judicar. ¿De dónde? Nada más porque la cámara está encendida viéndome, si no ya hubiera habido aquí un homicidio. Pues dije, a ver, traes tu fruta, ¿por qué no te la comes de una vez? A ver, primero que nada, órganos facultados para emitir jurisprudencia. En evidencia, la Suprema Corte funcionando en pleno y en salas. Luego, plenos de circuito y tribunales colegiados de circuito. Y párale de contar. Nada más. ¿Sale? Nada más. Diferencias. Los tribunales de circuito y los plenos de circuito solo son obligatorios para el circuito al que corresponda. Las salas son obligatorias para todos los tribunales del país, excepto para el pleno. Y la jurisprudencia del pleno
ya ahí si encuentras una de pleno, ya no tienes ni para dónde hacerte. Exactamente. Y aún así, todavía hay un medio mecanismo para no aplicar jurisprudencia. No, es la justificación de la aplicación de la jurisprudencia. El juez al que se le invoque una jurisprudencia tiene que justificar el por qué no la va a aplicar, señalando las circunstancias que le impiden o que él considera que la jurisprudencia invocada no es aplicable al caso en concreto. Eso es nuevo. ¿Sale? Entonces, Es como interponer una jurisprudencia de alimentos y metes una jurisprudencia de divorcio. exactamente. No tiene nada que ver, te va a decir el juez, pues no aplico la jurisprudencia en razón de que la invocada por la parte es referente a divorcio y no tiene nada que ver con la acción principal, que es alimentos. Pero si me dices que es una de alimentos y los asuntos de alimentos, pues tienes que justificar por qué no la vas a aplicar. Bueno, porque los alimentos que se invocan aquí no son, por ejemplo, compensatorios, son alimentos totales. Ah, bueno, ahí se aplica. ¿Vale? Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, la jurisprudencia no es más que un proceso administrativo por el cual la Suprema Corte eleva sus decisiones, o eleva las decisiones, o se elevan las decisiones de los plenos de circuito de los tribunales colegiados a un grado superior, ¿sale? Conjugando asuntos que compartan características similares. Eso es la jurisprudencia. ¿Por qué no es lo que nosotros nos enseñaron siempre? 5 resoluciones en un mismo sentido sin ninguna en contrario. Porque esa es una forma de creación de jurisprudencia, que es la reiteración. Pero la jurisprudencia es precisamente un conjunto. Yo siempre le he dicho que es una amalgama. Porque al final del día no son ni los cinco asuntos juntos, sino es la unión o la fusión o la conjugación de todos esos 5 asuntos, ¿sí? Que tienen que compartir características similares, si no, no se puede. Y que una vez que se determina que existen esas características, se va a dar un resultado final. Y ese resultado final, precisamente, es la jurisprudencia. Por reiteración, vuelvo a enfatizar. ¿Sale? ¿Por qué no por precedente obligatorio? Porque los precedentes obligatorios solamente son o nacen de votaciones mayoritarias de la Suprema. O sea, como dicen por ahí, verbigracia, ¿sí? Las que generalmente emanan de las acciones de inconstitucionalidad y de las controversias constitucionales. En muy pocas ocasiones de la facultad de atracción de la Suprema Corte y en muy pocos casos de amparos en revisión o amparos directos de la Suprema Corte. ¿Sale? Para que una sentencia de la Suprema Corte funcionando en pleno adquiera el valor de precedente obligatorio, o sea, de un PO, por sus siglas, tiene que tener por lo menos la votación de 8 ministros. Si no cumple con los 8 ministros, no es un precedente obligatorio. Entonces, después si quieren los niños de derecho, no todos, más mis niños de derecho, bajan esta parte, porque todo esto que les acabo de decir, aparte de que viene en la ley de amparo, o sea, como dicen, no crean que el profe se le sabe, no, pues el profe se le sabe porque se ha tenido que chutar la ley de amparo. ¿Sale? Entonces, chequen su ley de amparo, chequen la disposición de ahorita para esa parte. Retomo el punto para podernos ir ya a descansar, a dormir, a desayunar, a comer, para que nos sigan torturando los restantes martes que nos quedan.
¿Vale? Ya se puso a llorar aquí, ya. Hambre, sueño. Y luego estamos a 14 de septiembre. ¿Cuándo es mi examen? Sí, Todavía falta una semana, ¿no? según yo, sí. Sí, según yo es de la semana que viene hasta la otra. Hasta la otra. Y aquí ya dice que el examen es un derecho, es una violación flagrante con toda la intención de menoscabar el derecho a la tranquilidad, a la paz mental, a vivir sin ansiedad, a tener Y sí, sí lo es. Edgar, nada más porque no estás acá, si no ya estarías colgado a la ventana, acompañando a tu compañera Yadis. Ay, No, digo, o sea, sí, sí lo es, pero pues nos tenemos que aguantar. puedo promover un amparo en la hora de amparo directo. El problema aquí del amparo directo sería en dónde lo vas a presentar, porque en la dirección no creo. Ante el profesor, pues tiene que ser ante una institución más arriba que el profesor, porque él es el que está dando la resolución. A ver, eso estaría bueno. Me encantó. No. ¿Quién es de los docentes, quién es el superior jerárquico? ¿Y ante quién lo deben de presentar? Yo según Ah, entendería sobre lo que la estructura que yo tengo entendido de cómo está la universidad, sería servicios escolares, sería Jorge en este caso. no, 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 el director, sería el director general, ¿no? no, Miguel, no, porque ¿no? ese sería como lo más alto. Por el amparo. sí. A ver, primero, ¿ante quién promoverían el amparo si fuese la escuela? O sea, sería yo la autoridad responsable, ¿no? Con el INGE no, porque estás hablando de amparo indirecto. Dijeron directo. Me voy a la Tampoco. SEP. Me cambio de país, dice Erika. Muy Me buena, voy Erika. a la SEP Ajá. y denuncio al profesor. Y veces de la tres a derecho humano. La Suprema sí, ya, para el caso de nosotros sí. Pues no, a ver, niños, a ver, mis niños de derecho, no puede ser posible que no puedan aterrizar. ¿Y quién es la autoridad responsable y ante quién se presenta un amparo directo? Frente a la autoridad responsable. O sea, que ustedes me tienen que presentar a mí el amparo para que yo se lo haga llegar al ingeniero Chavarín. Y el ingeniero Ah, Chavarín bueno, es es el director académico y el encargado de los docentes. Sale control escolar, no se encarga de nosotros como tal. Se encarga, por ejemplo, apoyándonos en plataforma, checando en el pase de lista, demás cosas. De eso se encarga control escolar con nosotros los docentes, pero control escolar está diseñado para la atención del alumno. ¿Sale? Ándale, si lo quieres ver, si le quieres poner o etiquetarlo con un nombre, sería así. ¿Por qué ustedes siempre van primero con el maestro Pozos en vez de con el Inge Chavarín? Mal. porque el maestro Pozo es el que nos está como, no, es que iba a decir regulando, pero no, no es una regulación, sino es como nuestra representación, ¿no? De los alumnos ante la escuela. Ándale, representante. Eso era, Sandy, gracias. Exactamente, muy bien, Sandy. Exactamente. Por eso bien latino Yadis. O sea, hagan de cuenta que derechos humanos, la similar aquí en la uni, es el maestro Pozos. Si ustedes se fijan, cuando van, el maestro Pozos intenta tomar una solución pacífica. Cuando no se puede llegar a una solución, pues ya se van con el Inge Chavarín y el Inge Chavarín ya te dice, ¿estás bien o estás mal? O sabes qué, la regaste o no la regaste. A ver, si la regó el docente, comprobamos. ¿La regó el docente? Sí, sí, la regó el docente. Ah, bueno, pues entonces, sanción para el docente porque la regó y se arregla y la restitución del derecho violado.
Si no la regó el docente, ¿qué les dice a ustedes? ¿Sí o no los regaña? Que les dice, chicos, pongan atención, o sea, les llama la atención. Entonces, ahí es donde encontramos un símil de precisamente cómo se manejaría un amparo a nivel la institución. No deja por completo. Sí, Pues promueve los puntos que te respondan, que te diga el eje Chavarín que no quieres examen, te va a decir pues, que no, que es por reglamento. Te lo vas a echar, te lo vas a echar por notoriamente improcedente. ¿Sale? Ok, ya nada más para acabar el punto, y ya nos vamos. La doctrina, como siempre, la doctrina siempre es el pensamiento o las teorías o teorizaciones que hacen los expertos en la materia. ¿Sale? No hay más con esto, aquí ya con esto acabamos precisamente. La jurisprudencia, como ya lo mencioné, nada más son los precedentes que toman precisamente los organismos internacionales jurisdiccionales. La doctrina siempre va a ser un compita del derecho, un compita que esté aquí súper wow, que tenga reconocimiento internacional, que es el requisito principal para poder emitir doctrinas sobre el derecho internacional. ¿Sale? ¿Dudas hasta acá, niños, niñas, niños, chicos, chicas? No, profe, por el momento vamos bien. Por el momento vamos bien, perfecto. Pues chicos, de mi parte es todo. Nos vemos la siguiente semana en cuanto a Erika y Sandy, y a Yadis. Que muy bien, hija, ya te leí. En cuanto a Dana y tú, Edgar, nos vemos al ratón. ¿Sale? Sí, nos vemos en un rato, profe. Sale, chicos, nos vemos. Cuídense. Bye. Hasta luego, bye. Buen día. Hasta luego.